Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 19 del 1 al 41. Pablo en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. La iglesia se establece en Éfeso. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el nombre de quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los demonios y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Los planes de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. El tumulto de los plateros. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices,
Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia, el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: Grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repentinamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señales de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están en él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Meditemos. La ciudad de Éfeso era la capital y el centro principal de comercio de la provincia romana en Asia. Hoy en día parte de Turquía, junto con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto, era una de las grandes ciudades en Mediterráneo con mucha importancia para el transporte mediterráneo y terrestre. Pablo permaneció en Éfeso de 2 a 3 años. Cuando Pablo les impuso las manos a los creyentes, recibieron el Espíritu Santo, como pasó con los discípulos en el día del Pentecostés, como señales visibles de la presencia del Espíritu Santo. Eso también había ocurrido cuando el Espíritu Santo vino por primera vez sobre los gentiles. Mucho se ha hablado acerca de este y otros pasajes del libro de Hechos que mencionan a creyentes hablando en otras lenguas. Algunos cristianos han minimizado o desestimado estos acontecimientos históricos. Otros han tratado de reproducirlos. Pocos asuntos han provocado tantas discusiones, confusiones o divisiones en tantas iglesias. Debemos recordar que hablar en lenguas no es el tema central del libro de Hechos. La historia que relata Lucas tiene como tema central el fin
proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Si queremos ser creyentes que ponen en práctica la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, también proclamemos fielmente la buena noticia. Procuren compartir su fe con el poder del Espíritu Santo y dejen que Dios decida qué experiencias necesita usted. También había gente en Éfeso que participaba en exorcismos y prácticas ocultistas para obtener ganancias. Los hijos de Esceva quedaron impresionados con Pablo, cuyo poder para expulsar demonios producía del Espíritu Santo de Dios y no de la brujería. Obviamente era más poderoso que el poder de ellos. Sin embargo, descubrieron que nadie puede controlar ni replicar el poder de Dios. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo personalmente. Cristo da el poder para transformar a las personas. No obtiene invocando su nombre como si fuera un amuleto mágico. Su poder actúa por medio de quienes Él escoge. Éfeso era un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente inventaba fórmulas mágicas en una búsqueda de salud, felicidad y éxito matrimonial. La superstición y la hechicería eran comunes. Dios prohíbe claramente dichas prácticas, como lo dice en Deuteronomio 18 del 9 al 13. Usted no puede ser un creyente y seguir practicando el ocultismo, la magia negra o la hechicería. Una vez que empiece a practicar estas prácticas pueden llegar a obsesionarse con ellas porque Satanás es peligroso. No obstante, el poder de Dios es superior, como lo dice Primera de Juan 4:4 y Apocalipsis 20:10. Si está metido en ocultismo, aprenda de los Éfesos y deshágase de todo lo que pueda atraparlo en tales prácticas. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este día que nos has dado, por tu bondad, tu infinita misericordia con nosotros, Padre. Te pido que nos ayudes a todos, mi Señor Jesucristo, a actuar como pasó aquí en Éfeso, Padre, a reconocer lo que está mal en nuestra casa, a reconocer lo que estamos teniendo en nuestro hogar. Si en nuestro hogar, Señor, hay idolatría, hechicería, brujería, cosas de esas que hagamos como dice en Éfeso, lo saquemos afuera y lo quememos. Te lo confesemos, Señor, pidamos perdón por lo que hemos hecho, que se caigan las vendas de nuestros ojos. Nos ayude, Señor Jesucristo, a ser libres, Padre, de todo lo que estamos haciendo mal. Que nos hagas tu Espíritu Santo, Señor, tan necesario en nuestras vidas para que nos haga sentir lo mal que estamos haciendo, para que nos hable y nos corrija. Nos ayude, mi Señor Jesús. Toma el control de cada oyente, Padre. Bendícelo, Señor. Ayúdalo a que pueda acercarse, mi Señor Jesucristo, a ti. Te lo pido, Padre, bendícenos. Si alguien se encuentra enfermo, tiene alguna necesidad, ayúdalos, Padre, socórrelos, por favor, te lo pido. En tu infinita misericordia, ayúdanos, Padre. Sea a ti la gloria y la honra. Amén. Hechos 20 del 1 al 38. Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesanolicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero
Estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y ahí nos quedamos 7 días. Despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Despedida en Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora,
Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Meditemos, la vida de un creyente no es fácil. Convertirse en cristiano no soluciona ni elimina todos los problemas. Pablo sirvió al Señor con humildad y con muchas lágrimas, pero nunca se dio por vencido. El mensaje de la salvación era tan importante que nunca dejó pasar ninguna oportunidad para presentarlo. Aunque predicó su mensaje de diferentes formas para ajustarlo a los oyentes, el mensaje era el mismo. Arrepiéntanse de los pecados y volverse a Dios por medio de la fe en Cristo. La vida cristiana tendrá tiempos difíciles, lágrimas, tristezas y alegrías. Siempre debemos estar listos para hablarles a los demás acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Sus bendiciones son mucho más peso que las dificultades de la vida. De la relación de Pablo con los creyentes en Éfeso es un hermoso ejemplo de la comunión entre cristianos. Pablo les había cuidado y amado, incluso había llorado a causa de su amor por ellos. Por su parte, los creyentes correspondieron a su amor y afecto y se entristecieron por su partida. Todos oraron juntos y se consolaron mutuamente. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje que el día de hoy, Señor, ha venido a nuestras vidas. Te pido por favor que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté en todo momento con nosotros, que venga esa revelación, esa dirección que necesitamos. Que nos ayudes, Señor, a tener ese amor por las almas como Pablo lo tuvo. Amar a nuestro prójimo, a cuidar de él, a orar por él, a mantenernos en esa comunión los unos con los otros, a ver las necesidades que los demás tienen para poderlos ayudar, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a cuidar de nuestros prójimos y no solamente de nosotros. Ayúdanos a perseverar en el mensaje de la salvación que es tan importante, Padre. Ayúdanos a seguir llevando, Señor, ese mensaje de arrepentirnos, de que haya un arrepentimiento de nuestros pecados, que nos volvamos a ti, Señor, que te aceptemos como nuestro Salvador. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a seguir avanzando. Lo que Pablo dejó, que nosotros sigamos llevando esa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por los oyentes que venga esa convicción, que venga ese arrepentimiento y que puedan acercarse a ti. Te pido también, si alguien está enfermo, en el nombre de Jesucristo, puedan ser sanados por esa fe, Padre. Te doy gracias por todo. Amén. Segunda de Corintios 1 del 1 al 24. Saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción,
dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que, como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, de entre de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Sinceridad de Pablo. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes, porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. Como también ustedes nos han entendido en parte, que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya el mismo tiempo del sí, sí, y el del no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Pero eso también por medio de él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corintio. No es que querramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad,
Lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.